podemos comenzar nuestra reunión. Yo me pido de últimos. Muy bien. Bueno, ¿quieren que les lea lo que dejó Darío? Pues sí, claro. Claro. Si les parece, y si no, también. Noticias. La ausencia no implica no presencia. Oh, Se puso ya trascendental. Entonces, eh, dice así Darío, recordando el domingo las canciones de ayer con los que quedan de mocedades aquí en Alicante. Los pensaré mucho a mis amigos. Y está mandando un video ahí en un teatro escuchando a mocedades. Y dice, amigos, tengo una visita en casa, Silvio Zuluaga, es jesuita, muy querido, y su esposa. Lamentablemente no podré estar hoy en la reunión, pero preparé mi intervención que les envío en este mensaje para pedirle a quien facilite la reunión que lo lea para los demás. Veré la grabación más tarde para enterarme de sus intervenciones sobre este tema tan interesante. Un abrazo para todos. Y entra en cuestión. Mi opinión sobre la trascendencia, la eternidad. Como les decía hace un tiempo, cuando hablamos del epitafio, pienso que mi vida surge de la energía del universo que ha estado en continua evolución siempre y de la cual soy parte inherente. Resultado, he existido antes de alguna manera y seguiré existiendo siempre en otra dimensión que no está en la dimensión tiempo, es decir, que me siento eterno. Luego me seguiré transformando permanentemente. En este espacio temporal en este espacio temporal de la forma de vida actual, el cual disfruto conscientemente con toda la intensidad y en cada momento, mis insights y educación filosóficos, teológicos y existenciales, y también leyendo acontecimientos de esta vida actual, me hacen pensar hasta ahora que gozo de un momento, años, en este universo energético que llamamos Tierra, que siempre intuye, anhela y hasta siente que tiene sabor a eternidad en otra forma energética que se puede llamar de cualquier manera: alma, espíritu, conciencia, animal, humano, planeta, o resurrección, reencarnación, transfiguración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tengo la intuición y casi el convencimiento o la creencia que será de mucha plenitud y presencia eterna, en la cual disfrutaré de lo precioso de esta maravillosa creación, mis amores y pasiones, sin las limitaciones que mi corporalidad actual me impone, en un estado de conciencia superior y pleno, que puedo intuir como la presencia total con el Dios del cual soy parte, vengo y existo a través del universo físico y energético que no veo, pero que descubro permanentemente en todo lo que me rodea. El día que la combinación energética actual de la cual disfruto esta existencia se transforme en otra combinación energética, muerte la llamamos, creo que viviré un proceso de superación energética o espiritual que me llenará de felicidad eterna o permanente en el tiempo. Hasta aquí el escrito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto dicho, queda la palabra abierta a los demás filósofos. ¿Tú no comienzas? Para mí es un poquito enredado, un poquito eh, realmente complejo, mm, pero bueno, intuyo que eh, alcanza a percibir un estado de eternidad feliz y como disfrutando de todo lo que
en alguna manera limitada está disfrutando en este momento. Eso es lo que alcanzo como a captar. Yo me refería a que tú habías mencionado que tenías una presentación. No, Yo, sí, ¿no? no, presentación no tengo, pero sí hay algo preparado. Eso es lo mismo. No para presentarlo, sino para hablar. Si Porque quieres presentación abrirlo, entiendo un PowerPoint o esas cosas, ¿no? no, Ya. Pero tengo un discursito para echar. Eso es lo único échalo, que tengo. échalo, échalo. Valga la distinción. Un sermoncito. Pero es muy simple. Entonces, como veo que aclaman, lo voy a hacer y es más bien breve. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que estudié y alcancé a captar durante mis tiempos de filosofía, que fueron tiempos de mucho sufrimiento, porque aunque los expertos o las expertas que nos hicieron exámenes psicológicos cuando yo estaba en junio grado, me dijeron que yo tenía una inteligencia maravillosa para discurrir, para elucubrar, para hacer silogismos y que entonces sería un filósofo magnífico o un estupendo abogado. Dos de las cosas que me aburren sobremanera en la vida y las ¿Cómo que cuales me he dice? tenido que hacer porque viniendo aquí a Roma trabajé en cuestiones de derecho canónico y al que no quiere un caldo se le dan dos tazas. Esas ya las bebí. Pero ser filósofo o ser... no, no es lo mío. Sin embargo, sin embargo, tengo que agradecer que los sufrimientos que tuve durante el periodo de filosofía, que se centró fundamentalmente en el estudio de Lonergan y que era complicadísimo para mí y aburridorcísimo, cuando me destinaron a Roma a que estudiara psicología en la Universidad Gregoriana, cosa que no escogí yo, pero sí acepté después de una reflexión cuando me lo propusieron. Es una historia pues especial, pero bueno, no es el momento de contarla. Yo hice 4 años de estudios de psicología aquí en Roma y curiosamente descubrí que ese enfoque psicológico estaba muy, muy basado en Loner. Y entonces descubrí o comprendí mejor lo que no había querido comprender y había rechazado así vehementemente durante mis estudios de filosofía. Comprendí algo que me ha ayudado enormemente porque tuve el insight, diríamos así, como Lonergan, de percibir su teoría eh, muy unida a la espiritualidad, a lo que sí me gusta y me ha gustado toda la vida, y es toda la experiencia ignaciana, la espiritualidad ignaciana, y uní esas dos cosas y me resultó pues más claro y más agradable. Cabe decir que Lonergan era o fue jesuita, obviamente. Entonces, lo que yo entiendo es que hay una tendencia en nosotros a conocer. Eso es el, el dinamismo de saber más, de conocer más, de entender, nos lleva a partir siempre de una experiencia que nos lleva a una intelección, a una inteligencia, y esto nos permite ahondar en un juicio que emitimos para llegar a unas decisiones. Son los 4 estadios que pone Lonergan y que ustedes entienden son base de un sano, profundo y buen discernimiento. Experimentar, entender, hacer un juicio o una reflexión honda, juiciosa, hacer un juicio y tomar decisiones pertinentes. Esto es lo que nos lleva a un conocimiento en cualquier área, en cualquier manera. Pero esto lo uno precisamente con esa tendencia del conocimiento que nos lleva a buscar siempre autotrascendernos, es decir, ir más allá de mi yo, más allá de mí mismo y llegar hasta una realidad a la que anhelo y deseo. Y esa realidad se concretiza en, en un conocimiento más verdadero
en un conocimiento obviamente más pleno, por lo tanto, en una aspiración hacia el bien, hacia una bondad moral más allá de cualquier crítica y a un deseo del corazón que lo lleva a buscar eh, el amor más grande y sin límites que no desilusione mi vida o nuestra vida. Entonces, por eso son fundamentalmente tres cosas a las cuales tendemos a autotrascendernos. Autotrascendernos en el conocimiento, autotrascendernos en la moralidad y autotrascendernos en el amor. Y esta es la manera como yo entiendo y he vivido en un proceso de ir más allá de mí mismo, ¿no? En un conocimiento más hondo y más profundo. Por eso el deseo de conocer, de las preguntas, de las inquietudes, en todos los ámbitos, ¿no? Que es infinito y nunca acaba uno de conocer todo lo que quisiera conocer. Y siempre está la pregunta por eso más que quiero anhelar y captar y vivir como experiencia para entenderlo, para hacer un juicio y tomar decisiones respecto a ese conocimiento en el área que sea. Pero también esa autotrascendencia va en la línea de la moralidad, es decir, de buscar lo bueno, de trascenderme en lo bueno, en lo que hace que se genere una bondad en torno a las acciones, a las experiencias, obviamente, una bondad en torno a la manera de entender las personas, el mundo, la realidad, en todos sus aspectos, y una manera de afectarme, de dejarme afectar y hacer así que se expresen mis sentimientos y mis anhelos profundos. De esa manera, en el conocimiento, en la moral y en el amor, encuentro yo la trascendencia. Ahora bien, esa trascendencia puede ser de tejas para abajo, o sea, una autotrascendencia, eh, autotrascendente sí, pero diríamos a nivel más bien humano, filantrópico, terreno, por decirlo de alguna manera. Y mucha gente busca eso, ¿no? Gente muy buena que vive trascendiéndose en el conocimiento y en la verdad de las cosas, buscando la verdad de ese conocimiento y viviendo en esa verdad, en un hacer el bien y manejar su vida dentro de un ámbito de bondad, o sea, de un manejo eh, ético, moral, sano, que lo lleva más allá de sí mismo, a vivir una serie de valores y obviamente a afectarse por personas. Pero está también a estos tres niveles que he expuesto la autotrascendencia teocéntrica. Y es lo que, donde me encaja a mí toda la espiritualidad ignaciana. Es decir, un conocimiento más hondo, no solamente de las realidades humanas, sino las realidades trascendentes teocéntricas, o sea, de ese ser superior, de esa realidad última y primera que experimento en la vida, y lo puedo decir sin alargarme mucho, cuando yo sentí un llamado a vivir una vida específica dentro de un compromiso religioso, sacerdotal, de servicio. Y obviamente, trascenderme teocéntricamente en una moral y en una eh, ética, diríamos, basada en fundamentos trascendentes que emanan de la palabra de Dios, que emanan de toda la tradición religiosa y espiritual de la humanidad cristiana, desde el punto de vista cristiano, que deseo conocer y ampliar y alcanzar, y que no lo logro plenamente, obviamente, porque poco a poco uno se va trascendiendo y yo me voy trascendiendo en eso. Y finalmente, toda esa trascendencia teocéntrica me lleva a tener esa experiencia, ese conocimiento, ese juicio profundo y esa decisión de aceptar un Dios que me invade, del cual tengo experiencia profunda, que cada vez me enamora más y del cual me enamoro y de esa manera me trasciendo. Por lo tanto, ya para concluir, todo esto me lleva a creer profundamente
que todo ese proceso autotrascendente aquí en la Tierra, pero con un anhelo autotrascendente teocéntrico, me llevará a una vida de plenitud total, donde tendré el conocimiento total, tendré, dijéramos, el comportamiento, llamémoslo así, moral, si se quiere, o ético, pleno, y donde viviré en la plenitud del amor. Si no se entendió, lo puedo repetir, pero hasta aquí llega mi discurso. Maravilloso. Ya, ya, Sí, Daniel. Yo quiero subrayar de tu fabuloso discurso una cosita. Eh, el, algo que debería hacernos humildes en eso que tú dices, y es caer en cuenta de que de la diferencia que ese proceso que nos has explicado tan maravillosamente bien nos hace tan distintos, ¿no? Ser tan diferentes, la manera como tú lo muestras, pero con una cosa que me parece importantísima, Fernando, no solamente por las ideas, a las ideas, como muy bien lo anotas, hay que añadirle los sentimientos, pero el sentimiento humano, no la sensorialidad animal, no, las pasiones humanas. Sí. Y eso nos hace terriblemente distintos. Cuando me toque a mí, volveré sobre eso y por eso hice el subrayado. Y una cosa que me parece muy linda, ¿por qué no nace en nosotros de ahí la humildad? ¿Por qué es todo lo contrario? ¿Por qué nos volvemos tan pedantes al entender esto? A medida que vamos encontrando el conocimiento, nos vamos volviendo más pedantes en vez de volvernos más humildes. Porque como muy bien subrayaste, entre más conoce uno, más se da cuenta de lo ignorante que es, ¿no? Dos cosas breves. Estoy de acuerdo que somos distintos porque cada uno enfrentamos la experiencia de manera diversa y desde esa manera distinta de tener la experiencia pasamos a una inteligencia, a unos juicios y a una decisión pues que son diversas, que pueden ser símiles. Bueno, y segundo, me alargaría un poco, pero es interesante ver que la autotrascendencia, sea una trascendencia humana solamente, de Texas para abajo, o una autotrascendencia teocéntrica, está siempre amenazada por eso que decías, por nuestros impulsos, por aquello que impide o que quiere impedir que yo me autotrascienda. El egoísmo, el bienestar mío, el pensar como se me da la gana, mis tendencias de inferioridad. Y bueno, podría hablar de muchas de esas eh, tendencias, emociones o pasiones, si podemos hablar así también, que tratan de impedir nuestra autotrascendencia. Por eso hay personas que no se autotrascienden, teocéntricamente no, pero incluso humanamente, ¿no? Y son personas difíciles y son, etcétera. Pero bueno, eso sería un tratado también de teología, de psicología y teología. Pero obviamente tenemos amenazas contra nuestro deseo de autotrascendernos, sin duda ninguna. Por eso hay que tratar de tener buenas experiencias, bien entendidas, bien enjuiciadas y bien decididas en nuestra manera de actuar. Fernando, A ver, eh, sí, sigue Reinaldo y después Humberto. no, comenzaste diciendo que te habían dicho una magnífica descripción de tu capacidad discursiva y no las habías aceptado por más problemas que te había dado el Lonergan. La presentación que acabas de hacernos es magistral y no tenías papel o lo tenías enfrente, pero de todas maneras magistral, porque la organización sí realmente da testimonio de la claridad de tu razonamiento y de tu manera, capacidad de hilar las ideas. Felicitaciones. Gracias. Humberto. No, una ayudita y de pronto una respuesta a la pregunta de Daniel, que por qué nos volvemos tan pedantes.
sabiendo estas historias. Entonces, yo pienso pues que es que estas historias no se pueden tomar como una elucubración simplemente filosófica, sino como una forma de vida. Y lo segundo, esa forma de vida debe trabajar sobre el ego de cada quien, que es el que lo vuelve a uno pedante. ¿Sí? Mm. ¿Y saben qué es el ego, no? Es un argentinito que todos llevamos dentro. Genial. ¿De acuerdo? Bueno, mm, Muy bien. bueno. ¿Alguien más dijo que tenía preparado? Si no, yo me tiro al ruedo también. Dale, dale, Reinaldo. ¿Sí? Lo mío, lo mío, mi reflexión va un poco en camino diferente al tuyo, Fernando, pero yo creo que al final se complementan. Yo comienzo eh, por la parte más bien antropológica, histórica, para seguir haciendo después la elucubración de la trascendencia. Yo creo que desde que tenemos registros de la antigüedad, el hombre constantemente, pero constantemente, ha elaborado ritos y prácticas para el pariente, el amigo o miembro de la tribu pueda hacer la transición de esa muerte física a una dimensión desconocida, pero profundamente intuida. Y aquí quiero después retomarlo más fuertemente esto de intuida. Algunas de estas prácticas más reconocidas y estudiadas están, por ejemplo, el embalsamamiento del cuerpo inerte, la momificación del mismo, el enterramiento con pertenencias personales que va a necesitar para una imaginación de un viaje más allá de la presente vida terrenal. Y eso está requete documentado en todas las tumbas de la antigüedad, desde lo más antiguo, desde los neandertales. Se han encontrado tumbas de neandertales de 200.000 años en donde ya estaban enterrados con pertenencias personales que de alguna manera sugieren dramáticamente de que ellas van a necesitar para ese viaje, ese más allá, necesita esas pertenencias físicas, comida, perro, gato, lo que fuere, que le enterraron ahí. Hoy día, en muchos sitios, se hace el rito y la práctica de preservación del cuerpo para que éste luzca más sano que en vida. Y eso tenemos toda una industria, especialmente en Norteamérica y en Europa, de hacer aparecer el cuerpo del muerto más bello y más hermoso que lo que era en vida. Es tanto el procedimiento de embalsamamiento, de sacarle toda la sangre, inyectarle no sé qué, después hacer el maquillaje, pues que termina siendo mucho más bello en muerto que en vida. Y el motivo no es solo la preservación del cuerpo, para que éste luzca más sano que en vida. El motivo no es necesariamente el mismo que las prácticas de la antigüedad. Lo cierto es que el hombre o la mujer manifiestan un deseo profundo de perpetuarse, de no extinguirse, de seguir viviendo de alguna forma en otro estado de existencia. Entonces cabe aquí en este momento la pregunta, ¿por qué se da permanentemente en el hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad registrada este profundo deseo de seguir vivo después de la transición temporal? Y la respuesta no es una ni simple, como lo ha puesto muy bien en la presentación Fernando. Yo la tomo de las religiones principales del mundo que han afirmado y descrito cómo ha sido la forma como hemos sido creados.
Ellas, esas religiones mundiales, coinciden en afirmar que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Es el primer libro de la Biblia, hasta todas las otras religiones en sus sí, libros sagrados. ¿Qué implica esa imagen y semejanza que tenemos de Dios en lo íntimo del ser? Que de alguna manera, que de alguna manera participamos de los atributos de Dios en la medida humana, obviamente, porque hemos sido creados y al ser creados somos condicionados a no ser lo mismo que Dios, ¿no? Si uno de los atributos de Dios que lo definen como Dios es que es eterno, ¿de qué manera podríamos nosotros tener esta semejanza con Él? Esa es mi pregunta de fondo. Tendría que ser que nuestra esencia no es perecible, porque hemos estado hechos y creados a semejanza de Dios, a su imagen y semejanza. Que no está esta esencia constreñida por la espaciotemporalidad, que es la característica de estar presentes en el hoy y en el ahora, como bien nos presentaba Fernando. Otro atributo de Dios es su unicidad esencial. Y este es un atributo que no es conocimiento nuestro, sino es conocimiento de los fundadores de las religiones, que son en sí mismos portadores, mensajeros, voceros de un mensaje de Dios a los hombres. Y es que esa es una unidad esencial. No está compuesta de partes, es el uno e indivisible. Nuestra alma, nuestra esencia de ser hechos y creados a imagen a semejanza de Dios, por lo tanto es una, indivisible en su esencia. No está compuesta de partes, como lo está compuesta el cuerpo. Por lo tanto, no está sujeta a las leyes de la temporalidad ni de la descomposición. Nuestra esencia es metafísica, más allá de lo físico, no perecible. Por lo tanto, la transición temporal no es nuestro fin, es el paso de liberación de la temporalidad para pasar al estado de no perecer, que llamamos en el lenguaje humano y revelado la inmortalidad. Somos, pues, espíritus encarnados temporalmente, pero cuando abandonamos los límites de la temporalidad, continuamos existiendo en la libertad de la inmortalidad. De esta manera nos asemejamos al Creador, que es eterno y uno en esencia y que nos ha creado para gozar de su presencia en la dimensión de la inmortalidad, que es un estadio totalmente extraordinario. Muy bien. Otro camino para llegar, por lo menos a un mínimo de sentir esa Estás nuevo hablando, estadio. hablando desde tu experiencia Claro, y llevas sí, no, sí, a lo eso. mismo. Perfecto. Sí, sí, no, no, esa ha sido la reflexión de muchos años de darle y darle, y de mi libro, ¿no? El que le compartí a algunos de ustedes. Muy bien. Después de Daniel, ahora que perdón, viene después. Sí, quería hacerlo desde el comienzo y se me olvidó. Darle las gracias a Reinaldo por el libro, ¿no? Y ya pues con la exposición que has hecho, ya me evitas el tener yo que decir que lo que más me sirvió de tu libro es caer en la cuenta de que vivimos peleándonos por cosas que en vez de ser de pelea, son de
compartir, de complementar. No pude leer todo el libro, Reinaldo, porque eh, pues me da un poquito de trabajo, ¿sí? Pero las cositas que leí son complementarias, Ujú. siempre son complementarias. Aunque lo que voy a decir al final es contrario, contrario. Perfecto. Muy bien. Tenía la palabra Libertad de Humberto. pensamiento. Humberto quería hablar antes. ¿Ya no? Estás mute. Estás en, estás, Ya ah, lo que han dicho, Fernando, es suficiente y es entendible y estoy de acuerdo con eso. muy bien. Y además no preparé nada. Muy bien. Ok. Bueno, Marcelo, ¿quieres intervenir? Sí, ya que estuvo tan cerca de irse, pues de una vez debe tener alguna experiencia De muy profunda. trascender. Está en el qué punto bárbaro. trascendente. Está en el punto trascendente. No, primero que todo, muchas gracias por todos esos buenos mensajes de solidaridad y de apoyo. Eso sirve mucho. Uf, Y segunda cosa, pues, es decir, yo el tema no lo preparé ni estuve a puertas de prepararlo porque estaba en otra situación en la cual era más incomodidad y expectativa que empezar en trascender. Yo solamente veo dos cosas. La primera es que, hombre, eso de la trascendencia yo lo relaciono mucho con la sencillez, ¿no? Con la humildad. No entendiendo la humildad como inferioridad, sino precisamente sencillez. Esa sencillez que lo lleva a uno a quitarse muchos lastres y a pensar un poquito más allá, sin compararse, ¿cierto? Entonces, de todas estas ideas, por ahora voy ahí, estoy empezando. Pronto en algún momento siga con algo más, pero gracias. mm, Bueno, yo puedo también decir tres cosas. Eh, realmente no preparé como tal la cosa, sino estuve echándole un poco la meditación eh, y de paso reitero lo ya dicho del agradecimiento a Reinaldo por el texto que nos enviaste. Y en verdad a mí me llamó mucho la atención ese recuento histórico que hiciste de cómo va evolucionando en ese sentido, pues es la historia de la salvación, el cómo se va revelando a lo largo de la historia y en qué forma, según el grado y las culturas, ese ansia de trascendencia y a su vez la respuesta que el mismo hombre le ha dado a eso. Y es muy llamativo para mí el, el paralelismo, por decirlo así, de las respuestas. El primero, la concepción de sí mismo, del hombre como primero algo totalmente ajeno a los dioses. Y poco a poco cómo se va centrando en algo que no es el, el Dios allá y yo acá, sino que se empieza a descubrir como parte de ese todo. Y eso unido pues a los conocimientos que se van o las revelaciones que se van dando a lo largo de la historia acerca de la trascendencia y de la inmortalidad y cómo el pensamiento va evolucionando y madurando en ese sentido, hasta llegar a lo que Fernando decía, que empieza uno a sentir que la cosa es
con uno. Primero era Dios allá lejos y después termina en que uno está siendo simplemente parte de ese amor y de esa eternidad. Bueno, Leito, Leito, Señor, ¿usted está haciendo algún ejercicio con la mano o con el cuerpo que está temblando todo el tiempo? ah, esto, esto ya no me deja, el teléfono tengo que tenerlo alzado porque no, ahora sí, ahora sí lo ve. No, es por lo que el teléfono lo tengo alzado y uno se va fatigando, por decirlo así. Sí, siento mucho, no, es que a veces no logro entrar con el computador, no sé por qué razón, ya me saca la piedra. Entonces les pido disculpas por lo tembleque que espero que la voz también, eso es parte de los años. Bueno, pero eh, volviendo a lo serio y gracias a la interrupción del negro, mm, sí, para mí ha sido muy llamativa esa evolución porque siento que he sido partícipe de ese mismo eh, procedimiento o proceso. Ahora, ya lo demás, respecto a muchas elucubraciones, creo que la, la, los hombres se han excedido en llamar, por ejemplo, así y en imaginarse como un lugar de delicias al paraíso. Eso me hace acordar del el cuento de los libritos de religión en los cuales decía que el camino de espinas y el camino de flores. Eh, Una serie de lucubraciones, pues sí, muy sencillas y demasiado eh, elementales para mentes primitivas, por decirlo así, pero que ya a uno, pues eso no le... Bueno, ahora, más que nada, y ese es mi convencimiento actual, está la pregunta realmente sin respuesta, que la única respuesta que vamos a tener es el día que ya trascendamos o termine la transición, ¿sí? De que si era o no era. Mientras tanto, aprovechemos la vida que tenemos, que es bella, y el poder estar, así sea uno limitado, pues es una maravilla el poder vivir y el saber y ser consciente de la vida. Eso, eso era lo. Muy Muy bien. bien, Dígamelo a Gracias, mí. Leonidas. Muy bien. muy bien. Nada, Daniel, creo que es tu turno. ¿Ya? Bueno, eh, yo cada vez me siento más inclinado a la cotidianidad. Eh, Estoy tratando de entender, ves que no aprendí física en Newton, menos voy a aprender física cuántica, ¿no? Entonces me da risa que encuentro como muchas posibilidades, creo que ya lo mencionó o Fernando o Reinaldo, pero esas posibilidades están tan lejos. Entonces caí en la cuenta de una cosa cotidiana tan bella que se las quiero participar. Estamos a 16 de julio del año 2025, reuniéndonos para hablar de la eternidad y del tiempo. El 16 de julio de 1953, Día de la Virgen del Carmen, patrona de los choferes. Yo hice mi primera comunión porque mi abuelito Daniel, que ya no está, pero de pronto se me aparece hoy Daniel, acompañándome a hacer la primera comunión y en una fiesta y en una celebración en Sidauto, porque él tenía buses de Sidauto y acciones y esas vainas.
Me pareció tan divertido eso. Dije, ve, voy a empezar mi exposición contándoles que hace 78, 77 años yo hice la primera comunión el 16 de julio. ¿Por qué les cuento eso? Porque ese día tomé una decisión fundamental para mi vida que en menos de 3 años me tocó cambiarla. El día, a nosotros, la parroquia ahí, nosotros vivíamos en la 70 y la parroquia era la de el 7 de agosto y el párroco era José Joaquín Caicedo, un curita sensacional. Entonces él nos preparó para la primera comunión y en la preparación de la primera comunión, el infierno y los tormentos y un muchachito, yo iba a cumplir en 3 meses, iba a cumplir 11 años. Yo quedé aterrorizado. Mierda, se muere uno para el infierno porque en ese tiempo había tantos pecados, ¿no? Era pecado levantarle los hombros a la mamá, era pecado decir una grosería, etcétera. Eso me marcó a mí ese día y entonces se me ocurrió un plan maléfico. Mierda, si yo me meto de cura, yo compro, las palabras que estoy usando ahorita obviamente se entiende que no fueron las de ese día, pero bueno, perdónenme si exagero mucho. Yo compro mi seguro de cielo, yo me voy para el cielo, yo me meto de cura y yo me voy para el cielo. Y desde ese día pensaba en la eternidad, en la felicidad, en el paraíso terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente era totalmente ignorante en todo lo que yo sé hoy. Perdónenme la pedantería, que no es poco. He procurado aprender de muchas cosas con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Hoy ya no creo ni en el cielo, ni en el infierno, ni en la eternidad, y estoy tratando de entender en la física cuántica que sostienen que el tiempo tampoco existe. El tiempo es una creación de la conciencia. A ver si soy capaz de hacer un show. ¿Alcanzan a ver esto Eh, o no lo alcanzan a ver? sí. Sí, sí. Yo no sé el nombre técnico, no sé si es un trilobite o un, bueno, no sé qué diablos es. Me lo, no, fuimos a un día de paseo a Villa de Leyva y como ustedes saben, en Villa de Leyva hay una riqueza antropológica tenaz, ¿no? Perdón, antropológica no, arqueológica. Una riqueza arqueológica brutal. Y a mí esto me pareció del otro mundo. Yo no sé a ustedes cómo les parece esta, que se ve una que, ¿Esa es una amonita? no sé, negro, No, es piedra, ¿no? Es piedra, piedra, pesada, 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 con forma como de caracol, ¿sí se dan cuenta? A Sí. mí eso me obnubiló, me pareció espectacular esa cosa. Los amigos que iban conmigo vieron mi emoción cuando yo pregunté el precio y salí disparado porque obviamente no estaba a mi alcance. Como faltaba poquito tiempo para cumplir años, a los 2 meses cumplí años y me lo trajeron de regalo. Fíjense en lo chévere, ¿no? El tiempo está determinado por los elementos de la conciencia. ¿Cuánto tiempo tiene esa amonita? Amonita es la Sí, palabra negro. es una monita. Puede ser. Exacto. Ese, Como un fósil. un Sí, fósil, es un fósil, sí, debe ser fósil de un caracol, pero bueno, de amonita, es un fósil de amonita. bueno señor, gracias por la ayuda. El tiempo no existe, el tiempo lo ponemos con nuestra mente, porque como ya explicaron
Reinaldo y Fernando, no tengo yo que devolverme, manejamos la conciencia, manejamos el conocimiento y vamos en esa búsqueda increíble. Y en ese conocimiento armamos y desarmamos tantas cosas. En ese conocimiento, como ya señalé, influyen todas nuestras ideas que van siendo comparativas. Y entonces vamos creando el concepto de eternidad en mi manera de pensar hoy. Vamos convirtiendo en eternos cantidades de cosas. Y sí, sí hay una eternidad colectiva. Pitágoras es eterno. Y vuelvo a un cuentico que hablamos hace yo no sé cuántas reuniones. Una noche unos trogloditas, papá e hijo, se sentaron junto a la hoguera a mirar el cielo. Y el hijo le pregunta al papá, el hijo era un jovencito muy chiquito, papá, ¿qué son las estrellas? Y el papá le respondió, mi hijo, esas estrellas están muy, muy lejos, pero es muy fácil entender, mijito. Hay otros pastores como nosotros que están cuidando ahorita ovejitas, como las ovejitas de nosotros, y prendieron una hoguera. Como están muy lejos y está muy oscuro, lo único que vemos es la hoguera. Las estrellas son las hogueras que prenden esos pastores que están allá, allá lejos. Entonces, fíjense en lo chévere, Gonzaga. No, 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 no me interrumpo ahorita porque esto para mí sí es importantísimo. Después, negro, después. Es una lectura porque me voy a retirar solamente. Ah, después mire el este, no me interrumpa. Bueno, dele Es que pues. tiene que ver con lo que usted está diciendo. Dele, dele, dele. Es un artículo que dice, el evento más raro que ha presenciado la humanidad ocurrió en 2019 bajo una montaña de Italia. Y entonces dice que en el año 19, en un laboratorio subterráneo a 1,5 kilómetros bajo el macizo del Gran Sasso en Italia, un detector de materia oscura fue testigo de algo extraordinario, la desintegración radiactiva de un átomo de xenón 124. Es el proceso más lento y por lo tanto el más raro jamás registrado. 5 líneas más. El xenón 124 tiene una semivida de 1.8 por 10 a la 22 años. Eso es 18 seguido de 28 ceros, o sea, 18.000 trillones de años. Por ponerlo en perspectiva, el universo apenas tiene unos 13.800 millones de años, de manera que el proceso de los científicos italianos pudieron observar en 2019 un billón de veces más duradero que la propia edad del universo. Eso está en una revista que se llama Nature. Para que vean. Gracias, negrito. Muy chévere, muy, muy chévere. Muchas gracias. Y me Ahora me hizo retiro. olvidar, ahora me hizo olvidar yo en qué iba. Bueno, entonces fíjense en que todos los hombres hemos mirado las estrellas y mirando las estrellas vamos construyendo el universo. Yo creo que el tema bien a traer para hablar de eternidad y de trascendencia es nuestra manera de ver el universo. Pero nuestras maneras de ver el universo, como ya subrayamos también, son diferentes. Eh, Zoroastro miró el universo y tuvo su concepción. Pitágoras miró el universo y tuvo su concepción. Anaxágoras miró el universo y etcétera, etcétera. Ptolomeo miró el universo y se inventó la carreta tan linda que funcionó durante mucho tiempo. Y esas carretas son tiempo mental que manejan muy chévere. Entonces después de Ptolomeo vino Copérnico y complementó, y después de Copérnico vino Kepler y complementó, y hoy por hoy dos grandes mentes, Einstein y el otro tipo que no me acuerdo el nombre, han complementado el concepto de ver el universo y de explicar
los lapsos inmensamente grandes, bonita lo que nos acaba de leer el negro ahorita, ¿no? Y la manera como manejamos esas cosas. Entonces, a mí me parece, perdonen que voy a decir una cosa como un poquito tonta, pero espero que me entiendan, que aparece otra cosa. Además de las ideas y de los sentimientos, los humanos tenemos otra potencia muy chévere. Se llama la fantasía. Más o menos en los años 80, Michael Ende, un alemán, creó este libro, La historia sin fin, que habla de la importancia de la fantasía en la mente humana. A mí me ha servido mucho la fantasía y hoy en día reconozco la importancia de la ciencia, estudiar botánica, estudiar zoología, estudiar psicología, filosofía, teología, todas esas importantísimas de estudiar. A mí me ha dado mucho trabajo eso. La filosofía y la teología estoy completamente de acuerdo con Fernando. Me cuesta un trabajo. La filosofía me parece tan complicada. El único filósofo al que yo recurro de vez en cuando es a Platón. Me gusta la cotidianidad de Platón y sus imágenes. Sin embargo, me parece que sigue funcionando la fantasía también. En todo funciona la fantasía. Y para la fantasía el hombre no tiene límites. Wotan, Júpiter, Bachoé, etcétera, etcétera, son fantasía de la temporalidad mental tan bella como posiblemente pudieron. Perdóname esa tontería que yo hice al comienzo, pero es que a mí me emociona tanto eso, me parece tan bello ver entrar a los dioses al Valhalla. El Valhalla es un castillo increíble que Wotan creó para recibir a los héroes y educó a las valquirias para que buscaran los héroes en el mundo y los llevaran al Valhalla. Y los vikingos viven para morir en batalla y llegar al Valhalla, porque el que no muere en batalla no entra al Valhalla. Un poquito radical la vaina, ¿no? Pero ¿cuál religión no tiene de esos radicalismos? ¿Y cuál religión no tiene fantasía? Hoy por hoy yo me contento, dejo la filosofía porque ya qué carajo. A los 3 años de mi anécdota de la primera comunión, yo me enfrenté al maestro de novicios que me preguntó por qué yo había escogido meterme de jesuita. Yo me callé que porque Hernán Umaña me pescó y me llevó allá. Eso no lo podía decir delante del maestro de novicios. Entonces le conté mi anécdota de la primera comunión y el padre Jesús María Caicedo me hizo devolverme y me dijo, qué egoísta eres, Daniel. Tú no vas a ser sacerdote para servir a los demás, tú vas a ser sacerdote para servirte a ti mismo. Más o menos ese día, más o menos, tomé la segunda gran decisión de retirarme de la compañía de Jesús. Y en los 70 y pico de años que siguen, he ido madurando, madurando, que la eternidad individual no me convence, que el cielo y el infierno están aquí en la tierra y que si soy un poquito más humilde, porque si en realidad de verdad yo soy demasiado, demasiado pedante, si fuera un poquito más humilde, entendería que entre la individualidad humana y las hojas de los árboles casi no hay diferencia. Uno ve un hermosísimo árbol y sus hojitas tan bellas moverse y de pronto una hojita se separa y tiempo y espacio se acaban para esa hojita. Si fuéramos más humildes, entenderíamos que nuestra vida es bastante, bastante parecida.
Ujú. Esta fotografía es muy famosa, muy, muy, muy famosa. Es de mil, perdón, 2000, 1900 algo. El satélite Voyager y lo mandaron a explorar el espacio. Si fuéramos más humildes cuando vemos las estrellas, deberíamos ver la insignificancia individual nuestra respecto del espacio, respecto de la materia y la energía. Es muy bello lo que dice Reinaldo y muy complementario sobre materia y energía. Es muy hermosa la forma como Fernando tiene manipulada su conciencia hacia la materia y energía, y también es muy lindo lo que leíste de, de Darío. Darío. Pero si ven la señalación de un puntico azul en la distancia o no lo ven. ¿Sí? Ujú. ¿Saben qué es eso? La Tierra fotografiada desde la distancia a la que está el Voyager. Un puntito azul en el universo. Si la Tierra, nuestras historias de amores y dolores, es un puntito azul en el universo, ¿qué vamos a pensar nosotros de eternidad y de trascendencia? Todo trasciende. Eh, tantos, tantas cosas grandiosas ha hecho el hombre para trascender y seguirán trascendiendo. Hoy yo me contento con la fantasía. Que venga lo que venga. No me parece muy, muy importante. Ay, ahora cómo hago para pasar. Perdóname porque creo que la embarré. La flechita de abajo de la foto. Pero ¿por qué yo no lo puedo manejar desde ahí está? Entonces, humildad y esperar a que sea lo que venga. Obviamente, creo que eh, eh, lo que hemos dicho tiene mucho valor, pero yo me voy a volver un poco más humilde y me voy a contentar con la poesía de Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será plácido y tocarán las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. ¿Sí? De pronto el pueblo sí sea eterno. Yo, y en el rincón de mi huerto, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin verde árbol, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, pero se quedarán las aves cantando. Perdona, Daniel, hay una frase ahí que es realmente extraordinaria, recuerdo, de acuerdo a tu reflexión. ¿Quieres ponerla? ¿Otra Porque, vez? ¿Lo pongo otra vez? no, sí, sí, el último, La diapositiva última. la diapositiva última. Sí, estoy tratando. Es que No, acuérdese que... esa no, eso es al espere, espere principio. a ver si soy capaz de pasar. ¿Por qué no me pasa, Dios mío? Ah, lástima. Con esa flechita
¿Con cuál Y- flechita? Las que indican a la izquierda, la otra. no, Ah, no. no, es que este es el Es que otro. ese es sí, el principio Sí, de ese la no porque computación. nos daña la grabación, Dios mío. Eh, Ahí ya quedó. No, no se ve. no se ve. Lástima. Porque es La que de ahí Juan, hay la de una Juan frase, Ramón, hombre. La de Juan Ramón, la la de Juan diapositiva Ya, Ramón, del... un sí. momentico, un momentico. No, 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 bueno, párala, párala. Ya porque es que si no se daña la Sí, sí, grabación. sí, 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 no. Lástima. Bueno, ahora sí. Perdóname en el impasse, pero es que cuando uno es bruto con esto. No, no, no. Aquí no se le contradice a nadie. Mira, eso, ahí Ah, está. Ponla, ponla. Esa. O si no la pones, déjame, mira. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán las aves cantando. Y yo me iré. Aquí hay una frase que se contradice él mismo, porque esta frase está indicando que él no desaparece. Él se irá a otro sitio, pero él no desaparece, él en sí. Entonces me pareció interesante porque el viaje definitivo es irse él mismo, pero no desaparecer. Interesante. Para que vea que la poesía también sirve para el infinito. Sí, 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 sí. No, y además tu anotación de la fantasía me parece muy interesante, muy apropiado por todo lo que nos mostraste al puro principio. Lo que sí tenemos registro histórico es que el hombre, cuando piensa en el qué pasará después, crea con su fantasía y proyecta un mundo en el cielo de los dioses que él crea a su imagen y semejanza y proyecta en ese cielo y en esos dioses todas sus pasiones. Porque aun en el principio, el que tú nos mostraste, está precisamente esos dioses haciendo su propia revelación de cómo es que se adquiere, se llega a ese cielo, muriendo en batalla. Pero todas las otras narraciones de todos los otros dioses de los Olimpos es la proyección del hombre en la esfera de los dioses como hombres, esos dioses, con las mismas pasiones de los hombres, las mismas envidias de los hombres, las mismas conjeturas de los hombres, las mismas traiciones de los hombres, las mismas peleas de los hombres, las mismas rivalidades entre ellos mismos y hasta los incestos mismos de los hombres. Entonces, sí, tú creo que ahí has acertado en decir algo que es totalmente humano. Es que nuestra fantasía tiene que suplir lo que nuestro conocimiento todavía no conoce. Porque si yo te pongo esta imagen, ¿la ves? Sí, perfecta. Cada una de esos, cada uno de estos puntos grandes, cada uno de ellos, cada uno de ellos es nada menos que una galaxia. Y de esa hay 1.000 millones de galaxias en lo que llevamos del Hubble. Antes de que estas fotografías nos llegaran, no podíamos imaginarnos un universo allá que como lo describías tú en de allá el fuego lo prendían en el otro lado y lo que vemos son las luces. Entonces la fantasía tiene que suplir lo que la ciencia nos puede demostrar. Y me parece importantísimo incluirlo en nuestra reflexión, es que hay aspectos nuevos de la ciencia que cada vez se aproximan más a decirnos hay una realidad en la materia misma que es intemporal, que no ocupa espacio ni tiempo y que es eterna. Bellísimo. La Muy bello. materia no se destruye, sino se transforma y somos Sí, materia. exacto. Sí. Muchachos, Bueno, son las, muchísimas gracias. son las medias, casi las medias noches No aquí. importa.
realmente esa ha sido fructífera, Bueno, pero fructífera, creo que ha sido muy, muy, sí, muy interesante, muy inclusiva. no solamente por la profundidad de lo que ustedes han dicho, sino por la variedad y los enfoques distintos. Sí, Luego, siendo distintos, nos hacemos eternos en nuestra diversidad. sí, sí. Muy Brava bien. conclusión. Muy bien Oiga, concluido. muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Sí, Marcelino, abre el micrófono. Abre el micrófono. Eso. Que te ¿Querías sigas, decir algo? Marcelino, que te sigas recuperando extraordinariamente fuerte, vital, así para que continúes con nosotros otros 200 reuniones más. Sí, señor. Y aquí a la eternidad. Después allá seguiremos el Allá dialogando. veremos qué pasa. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego, gracias. Bueno, felicidades. Gracias a usted. Ya Gracias. espero que Darío vea el video y que lo edite, quitando lo que sea quitable y dejando todas las maravillas que le parezcan convenientes. Bueno, Claro que buenas sí. noches, buenas tardes y felicidades. Hasta la Buenas próxima. noches, que estés bien. Ya Gracias por veremos todo. qué decimos la próxima vez. Ok, Sí, chao. señor. Adiós.